ver, ¿no? El auxiliar de farmacia es un personal sumamente importante dentro de la gestión de establecimientos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque nos van a dar soporte en todas las operaciones que nosotros vamos a brindar, ¿no? Dentro del establecimiento. Recuerden que un farmacéutico, su base, lo que nosotros realmente hacemos es ser expertos en lo que es la dispensación, ¿no? Y la dispensación, pues, requiere de mucho conocimiento en lo que es medicamentos, ¿no? Saber qué es lo que hace un medicamento, cómo se almacena, cuáles son los procesos de dispensación. Entonces, es sumamente importante adquirir estos conocimientos, ¿no? Les comento un poco de mi experiencia. Bueno, yo empecé hace unos años trabajando en lo que es la industria farmacéutica. He estado trabajando en lo que es un laboratorio de recondicionado farmacéutico. Aquí estuve como asistente de producción, ¿no? Veía mucho lo que es las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio dentro del establecimiento farmacéutico. Entonces, aquí hacíamos mucha gestión en control de procesos, ver cómo llegaban los medicamentos, ¿no? El recondicionado es como que nosotros maquilábamos los productos para poder rotularlos y que los institutos o los nosocomios pues les lleguen con ese rótulo, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando van a los hospitales a veces ven que dicen el medicamento es salud prohibida su venta, ¿no? Los que son asegurados. O los que van a MINSA, ven ahí en el rótulo, dice MINSA prohibido su venta. Bueno, eso se encargan los laboratorios de recondicionado farmacéutico. Constantemente, droguerías, ¿no? Droguerías, que son los encargados de importación de medicamentos, mandaban su lote de medicamentos al laboratorio y nosotros nos encargábamos de recondicionar. Entonces, todo este flujo de procesos que se establecen en la industria farmacéutica, yo estuve ahí de asistente de producción, ¿no? Dentro de mi proactividad, ¿no? Así como uno tiene ese enfoque profesional de querer aprender siempre, de querer sumar más experiencias, la empresa me da la chance de poder incursionar en todas las áreas, ¿no? El área de control de calidad, que es análisis de las materias primas que llegan, también estuve en el área de aseguramiento de la calidad, que se ve todos los procesos del establecimiento, ¿no? Desde la parte de normativas, y la parte de dirección técnica también estaba ahí dando soporte. Entonces, cuando estuve trabajando en la industria, pues vi todas esas áreas, ¿no? Luego estuve trabajando en lo que son cadenas de boticas, ¿sí? Estuve trabajando en lo que es cadena de boticas, en la parte de atención farmacéutica, en la parte de reportes de farmacovigilancia, ¿no? Reportes de reacciones adversas. Estuve viendo el tema de recepción de productos farmacéuticos, el tema de las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de dispensación, ¿no? Siempre estuve gestionando el tema de la administración de la farmacia, teniendo como cargo al personal técnico y dándole siempre las pautas en base a criterios técnicos, ¿no? Como profesional químico farmacéutico. Luego, con la proactividad que siempre les comento que es idóneo en cualquier profesional, pues resalté mucho en la parte logística y la empresa me asciende al área de logística, ¿no? El tema de gestión de proveedores, estuve haciendo análisis de abastecimiento, cuando hay quiebras de stock, viendo en qué momento abastecer tales locales, ¿no? Eran diversos puntos de venta de los cuales yo me encargaba de abastecerlos, coordinaba con los proveedores, ¿no? Y hacía reportes constantemente para la gerencia. Entonces, este tema de abastecimiento es sumamente importante. ¿Por qué? Hace poco salió un decreto de urgencia, el 005 del 2024, que el Poder Legislativo remite, ¿cuál es? Que no hay aquí en el entorno nacional, no hay un abastecimiento claro de productos farmacéuticos genéricos, ¿no? Entonces, el Poder Legislativo decreta de manera urgente este decreto de aquí, donde salen 434 productos farmacéuticos, de los cuales farmacias y boticas deben tener un 30% de su stock, lo que ellos comercializan, como mínimos en genéricos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado no está abasteciéndose de manera adecuada, de manera idónea, en los nosocomios, ¿no? En los hospitales. Por ejemplo, a veces vamos y no hay un medicamento que nos pida la receta, ¿cierto? Imagino que varios de ustedes se han atendido en hospitales y a veces no están los medicamentos y tienen que salir a boticas o farmacias de la parte privada a comprar sus recetas. ¿Por qué? Porque no hay un abastecimiento oportuno, ¿no? Entonces vemos que el abastecimiento aquí es sumamente importante dentro del entorno farmacéutico.
¿Alguien quiso hablar? ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación? Bueno, seguimos. Entonces, luego de la parte logística que estuve realizando, también ahora último estoy como coordinador de una cadena de boticas, ¿no? Un coordinador, veo la parte de gestión regulatoria, veo la parte justo de normas que le acabo de comentar, ¿no? Hace poco se aprobó lo que es la resolución ministerial 554, que es las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Ese punto lo vamos a tocar en la tercera y cuarta clase para que ustedes estén al tanto de cómo se maneja actualmente una oficina farmacéutica, ¿no? Desde cómo se apertura hasta cuáles son las funciones del auxiliar de farmacia dentro del establecimiento. Entonces es un tema muy amplio, con mucho nosotros por compartir, ¿no? Por interactuar. Las clases siempre, para que sean consolidadas, debemos interactuar, ¿no? Yo les voy a hacer preguntas, espero que me puedan responder, y así poder ir consolidando conocimientos, ¿no? Algo sí muy enfático que les digo es que siempre cuando nosotros queremos postular a una empresa, a poder trabajar o realizar nuestras funciones, ¿no? En base a nuestra profesión, a lo que sabemos, es importante nosotros tener conocimiento de qué es lo que se va a hacer dentro de la empresa, ¿no? Es importante saber, tener noción de qué es lo que se va a hacer. Para eso necesitamos una base, necesitamos estudiar, y lo que ustedes están haciendo ahora de estar aquí presentes en el curso, pues es sumamente idóneo, porque esto nos va a ayudar a que cuando queramos ingresar a un establecimiento, pues, uy, ya sepamos qué hacer, ¿no? Ahora, cuando ustedes postulen a un establecimiento, también el establecimiento no solamente va a pedir sus conocimientos, va a querer que ustedes validen estos conocimientos. ¿Y cómo lo validamos? Mediante un certificado, ¿no? Entonces el certificado es sumamente importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes manden su CV a una empresa, uy, vamos a ver los certificados de que ustedes realmente sepan ello, ¿no? Bueno, eso ya ustedes lo ven con la coordinadora, ¿no? Que les va a estar dando a detalle cómo se adquiere ese documento, ¿no? Sumamente importante. Sí les pido que estén constantemente en las clases, ¿no? Son 4 clases muy importantes, una introducción sumamente idónea que les va a ayudar a ustedes para saber el mundo de la farmacia, ¿no? Bueno, entonces, espero les haya gustado esta pequeña introducción sobre mi experiencia laboral, ¿no? Y vamos a pasar ya a lo que es el tema introductorio de farmacología. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera comentar? Estamos atentos Yo, a... Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alexander? Cuéntame. buenas tardes. Hay que tomar apuntes. Sí, sí, porque vamos a hablar consejos básicos y técnicos de farmacología, ¿no? Entonces, les recomiendo que tengan su cuaderno, su lapicero, y puedan estar apuntando, ¿no? Lo que ustedes crean convenientes. A último, vamos a coordinar, en la cuarta clase, vamos a coordinar un pequeño examen para que ustedes se midan, ¿no? En qué nivel están de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Por Eh, favor, ¿puedo hablar yo? sí, claro, claro, cuéntame. Una pregunta. Yo no soy de Perú. ¿Cómo se podría hacer en ese caso sobre el certificado? Me dijo, usted acabó de decir con la coordinadora, pero no nos dio ni chance de poderle preguntar. Eh, ¿Está la coordinadora aquí presente? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Al finalizar la clase vamos a tener un sorteo y también vamos a explicar las formas de pago, ¿sí? Sino que generalmente esa información se les da cuando ya está por culminar el curso, ¿sí? Más que nada hoy es la presentación del curso, del temario y también del docente, ¿sí? Pero igual les voy a indicar al finalizar la clase y también para poder leer por el chat las dudas que tengan respecto al certificado, ¿sí? Uy, genial. Hola, Muy buenas bien. tardes. Sí, Una ¿qué tal? pregunta. Gracias, ¿cómo está? Tengo una duda. A nivel farmacéutico, en Latinoamérica en teoría se manejaría igual. O sea, no digo los nombres y las composiciones, sino a nivel de normativa. Esa es una pregunta, una duda que tengo y gracias de antemano. Hola, Carla, ¿cierto? ¿Cómo estás? Mira, cada Gracias. país es autónomo con sus normas, ¿no? Cada quien genera parámetros dentro de sus normas para poder cumplir con esta regulación. En el caso de Perú, pues tiene distintas normas a lo que puede ser, no sé, Ecuador o Argentina, ¿no? Cada quien se rige en cada norma.
pero siempre tienen como referencia lo que es una norma internacional, ¿no? Como es la OMS, por así decirlo, ¿no? Sí, ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, empezamos con lo que es la clase, la farmacología. Un tema... Em, ¿Sí? yo puedo preguntar, o sea, ¿el curso es lo suficientemente completo como para poder desempeñarse laboralmente después? Claro, claro. ¿Por qué? Porque, como les comento, la ciencia básica de la farmacia es la farmacología, ¿no? Vamos a hablar conceptos claros de qué es un fármaco, qué es un medicamento de marca, genérico, diversos conceptos muy, muy claros, ¿no? Luego, en las dos últimas clases, sí requiero que todos estén en línea, ¿no? O sea, están en la primera clase y culminen hacia la cuarta clase. ¿Por qué? Porque vamos a tocar temas muy puntuales, como los procesos de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer dentro de una oficina farmacéutica? ¿No? Vamos primero con conceptos teóricos y luego vamos viendo cómo ustedes van a desenvolverse en la práctica, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que ustedes estén aquí, se certifiquen para que puedan entrar a trabajar. Ok, entonces, espero, Alexander, dejar clara tu pregunta y empezamos con el curso. Bueno, el tema de hoy va a ser introducción a la farmacología y conceptos básicos. ¿Qué es la farmacología? ¿Alguien entiende algo de qué es la farmacología? ¿Alguien me puede decir qué es la farmacología o si tienen algún tipo de noción, orientación de qué más o menos es? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Les han comentado qué es? Bueno, pues para mí sería la rama que estudia los químicos, especialmente de los medicamentos, al igual que para qué, o sea, para qué sirven y sus contradicciones e indicaciones. Sí, muy bien. Estudia todo lo que tiene que ver con principios activos, con medicamentos, ¿no? Desde su efecto terapéutico hasta su reacción adversa, cómo actúa, cómo interacciona con el organismo, ¿cierto? Bueno, Este, el estudio de el estudio de los fármacos, estudia los fármacos, de cómo se compone y cómo se divide. sí, sí, muy bien. Muy bien, buena respuesta. Bueno, farmacología. Es la ciencia que estudia el origen de los fármacos, los procesos a seguir desde su absorción hasta su eliminación y los efectos terapéuticos de estos. Se establecen parámetros farmacológicos para poder medir de manera exacta la eficacia de estos estudios, ¿no? Esta ciencia es sumamente completa cuando uno quiere estudiar lo que es un medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el medicamento, como ustedes saben, sirve mucho para prevención de enfermedades, ¿no? Para contrarrestar lo que es síntomas, para mejorar el estilo de vida. Entonces, la farmacología nos va a orientar de cómo lo vamos a administrar, en qué cantidades lo vamos a tomar, ¿no? ¿Qué daño nos puede causar estos medicamentos? Es una ciencia muy amplia, muy bonita, muy amena, de la cual yo quiero que si hoy están formando parte de este curso, pues no se queden solamente ahí, ¿no? Sigan estudiando, sigan leyéndolo. Tenemos a nivel general el libro de Goodman, ¿no? Que es sumamente la matriz de todo este curso, ¿no? Donde nos especifica diversos parámetros y pues nos da cierto tipo de cerciorarnos cuando tomar un medicamento, ¿no? Bueno, el origen de los medicamentos. Hasta finales del siglo XIX se usaba productos naturales para combatir contra los síntomas de las enfermedades. Incluso hasta la actualidad, algunos abuelitos o personas que tienen creencias usan algún tipo de planta. Ha visto personas que han tomado alguna infusión de quión, ¿cierto? El quión tiene mucha acción terapéutica en lo que son las vías respiratorias. Entonces, anteriormente se usaba este tipo de medicina natural, ¿no? Con el desarrollo de la química orgánica, se fue separando las sustancias químicas de las plantas que generaban la acción terapéutica. Así se da el concepto de principio activo. El principio activo es cierta parte de la planta que es lo que genera su acción terapéutica. Por ejemplo, en la manzanilla. Tenemos la manzanilla, ¿no? Que está compuesta por su tallo, el flor y todo lo demás. ¿Qué es lo que genera su acción terapéutica con respecto al sistema digestivo?
las flores, ¿cierto? Esta parte de aquí se llama principio activo, solamente la parte que genera la acción terapéutica, ¿sí? De la planta. Mediante se estudiaban los principios activos, la ciencia fue sintetizando las estructuras químicas de estos para crear fármacos. Así nace la farmacología, ¿no? La ciencia actualmente pues analiza constantemente principios activos, analiza plantas para poder crear medicamentos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la farmacología dentro de nuestro entorno? El objetivo de la farmacología es beneficiar a los pacientes con estudios oportunos sobre los medicamentos, así ser eficaces y seguros con los tratamientos prescritos por los médicos y reducir reacciones adversas de estos, ¿no? El objetivo es claro, el objetivo es que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Para ello están los medicamentos que, por ejemplo, en la diabetes nos evitan que los síntomas, pues, nos hagan más daño, ¿no? O en la presión arterial lo mismo, a veces se nos sube la presión y con un medicamento podemos reducirlo y seguir con nuestro estilo de vida normal, ¿cierto? Entonces, el objetivo es siempre tener un estilo de vida saludable. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Estimados, ¿alguna duda? Bien, vamos con la rama de la farmacología. La farmacología es tan amplia, es demasiado amplia que tiene diversas ramas en las cuales se especifica las áreas a estudiar, ¿no? La farmacología puede estudiar lo que es la farmacovigilancia, ¿no? Es una de las ramas, farmacovigilancia. Voy a mencionarlas y más adelante vamos a especificar una por una para que puedan entender más o menos de qué trata, ¿sí? Estudia lo que es la farmacovigilancia, estudia lo que es la toxicología, la farmacoterapia, la farmacogenética, la farmacognosia y la farmacotecnia, ¿sí? Estas son las ramas específicas de la farmacología. Empezamos con la farmacoterapia. La farmacoterapia es una rama de la farmacología que se enfoca en el uso, del uso clínico de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades y trastornos en los pacientes. Se centra en la selección, dosificación, administración y seguimiento de los medicamentos con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de los pacientes. ¿Qué quiere decir? La farmacoterapia es el seguimiento al tratamiento farmacológico. Por ejemplo, alguien tiene algún tipo de infección, ¿no? Por un Streptococcus pyogenes, que es el responsable de la faringitis, ¿cierto? Al ser una bacteria, y tú vas donde un medicamento a que te pueda recetar algo, el doctor te va a prescribir algún tipo de antibiótico durante 3 a 5 días en base a la enfermedad que tengas. Entonces la farmacoterapia va a ser ese seguimiento a esa prescripción que el médico te ha dado, ¿no? Es decir, por ejemplo, voy tomando 2 días mi antibiótico, pero no me está haciendo efecto. ¿Qué quiere decir? Que de repente me falta dosis, ¿no? Me falta un poco más de dosis del medicamento. O, por ejemplo, me está generando algún tipo de síntoma adverso. Entonces yo lo descubro mediante la farmacoterapia, mediante el seguimiento, ¿sí? Esa es la farmacoterapia, es el seguimiento al tratamiento específico especificado por un médico, ¿sí? La farmacognosia. La farmacognosia es una rama de farmacología que se enfoca en el estudio de los productos naturales, de origen vegetal, animal o mineral, y su aplicación en la medicina tradicional y moderna. Esta disciplina se centra en la identificación, el aislamiento, la caracterización y la evaluación de los principios activos presentes en estas fuentes naturales con potencial farmacéutico. Aquí, para especificar la farmacognosia, netamente se centra en productos naturales, ¿no? Vegetales, por así decirlo. Por ejemplo, hace poco les comenté del famoso tión en la COVID, ¿no? Es un producto sumamente natural, farmacognosia, ¿no? Medicina tradicional, que viene de antaño, ¿no? De las plantas. Hace poco les comenté del inicio de la farmacología, que anteriormente era en base a medicina natural, pues esto es el estudio de la farmacognosia, ¿sí? Por ejemplo, imagino que aún ustedes usan algún tipo de planta para poder aliviar algún tipo de sintomatología, ¿no? En la actualidad, aún se sigue usando. Bien. Farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una actividad fundamental en el ámbito de la salud pública y la seguridad de los pacientes. Se encarga de detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos y otros problemas relacionados con los medicamentos una vez que estén en uso en la población. ¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, hace poco les comenté que un medicamento les puede hacer daño, ¿cierto? Una reacción adversa. La farmacovigilancia va a ser el área encargada de evaluar por qué se está dando esa reacción adversa, ¿no? Por ejemplo, un medicamento puede generar algún tipo de reacción adversa por mecanismos fisiológicos, ¿no? Puede generar reacción adversa por mecanismos fisiológicos. Por ejemplo, así algo rápido, los AINES. Los AINES, su reacción adversa es ser gastrolesivo, ¿no? Y, por ejemplo, un médico les receta algún tipo de ibuprofeno o ketoprofeno porque está inflamado, tiene mucho dolor en una parte de una extremidad, y a los 2 o 3 días le genera ardor en el estómago. ¿Qué quiere decir? Que hay una reacción adversa a este medicamento. Entonces, la farmacovigilancia automáticamente va a tener que reportar esa reacción adversa, ¿no? E ir viendo qué otro medicamento se puede dar, ¿sí? Para evitar esta reacción adversa. Entonces, el área se va a encargar de detectar y evaluar estos problemas, ¿no? Relacionados a los medicamentos. ¿Sí? Es un área sumamente implementada. ¿Por qué? Porque en industrias farmacéuticas, en boticas, en farmacias, en droguerías, todos tienen su área de farmacovigilancia, ¿no? Algún tipo de reportes, netamente la empresa, que puede ser los establecimientos mencionados, son los encargados de reportar estas reacciones adversas, ¿sí? Toxicología. Se, se ocupa del estudio de los efectos nocivos de los fármacos y otras sustancias químicas en los organismos vivos, así como de los mecanismos de toxicidad y cómo prevenirlos o tratarlos. Cuando escuchamos tóxico, ya por sentido común decimos, ¿no? Daño, es nocivo, nos hace daño. Entonces, la toxicología inmediatamente, nosotros tomamos un medicamento antibiótico, por ejemplo, en un tratamiento un médico nos da por 5 días, ¿no? Una dosis de, no sé, de 10 miligramos por día. Y nosotros, de repente decimos, no, uy, pero 10 miligramos no nos hace efecto, mejor me tomo 20 o 30 miligramos por día. ¿Qué va a pasar? El organismo va a reaccionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una toxicidad de este medicamento. Una toxicidad de este medicamento que te va a causar daño. Por ejemplo, el paracetamol, el famoso paracetamol, ¿cierto? Me imagino que ustedes lo han escuchado, cuando hay fiebre, se lo toman, o por ejemplo ahora el dengue, ¿no? Que está muy prevalente aquí en el Perú, constantemente están tomando paracetamol. El paracetamol, si tú pasas de 3 gramos por día, te va a generar hepatotoxicidad. Entonces, tu tope máximo es 3 gramos, ¿no? ¿Qué pasaría si tú tomas 4 o 5 gramos? Automáticamente va a generar hepatotoxicidad, ¿no? Tu hígado se va a intoxicar, ¿sí? Y recordemos que el hígado es el órgano fundamental para poder metabolizar y eliminar los medicamentos. Entonces, si tenemos un hígado dañado, nuestro sistema en el organismo no va a funcionar de manera adecuada. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos? Alejandra. Eh, Todo claro. A ver, vamos a ver el chat. Ya. Todo claro, el micrófono está desactivado, se va a Sí, comprender. por favor, eh, disculpe, Sí, usted está hablando del libro de Gutmann. ¿A qué se refiere eso? buena pregunta. El libro de Gutmann es un libro específico que nos da todas las pautas de farmacología, ¿no? Nos da tratamientos, por ejemplo, ¿A qué se refiere el libro de Gutmann? Sí, como te comento, se refiere a un libro específico de farmacología, donde vamos a poder conocer mucho sobre conceptos farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes en casa, post clase, pueden buscar el libro de Gutmann en internet, pueden descargarse las versiones actuales e ir leyendo, ir repasando, ¿no? Es una fuente de información muy importante para nosotros los farmacéuticos. Discúlpeme, ¿cómo se escribe Gutmann? G-O-O-D-M-A-N, Gutmann. G-O-D. M-A-N.
Justo Fabiola acaba de GOD, escribirlo. Sí, G-O-O-D-M-A-N. no lo escuché muy bien, disculpe. ¿Me escuchas? Lo escribo por el chat y lo pueden ver por ahí. ¿Está bien? Ok. ¿Se pueden guiar por el chat, por favor, para poder tener la información? ¿Sí? Seguimos. Otra rama más que es sumamente importante dentro del entorno farmacéutico es la farmacotecnia, ¿no? La farmacotecnia es una rama de la farmacología que se centra en el desarrollo y la producción de formas farmacéuticas, es decir, las diferentes presentaciones en las que se pueden administrar los medicamentos. Esta disciplina abarca la investigación, el diseño, la formulación, la fabricación, control de calidad y optimización de las formas farmacéuticas para garantizar su eficacia, seguridad y estabilidad. Esta rama de aquí es muy implementada en las industrias farmacéuticas. ¿Por qué? Porque las industrias farmacéuticas son las encargadas, las licenciadas con autorización para poder producir medicamentos, ¿no? Entonces, ellos se enfocan mucho en el desarrollo y en la producción de formas farmacéuticas, de productos farmacéuticos, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado de Medifarma, de Farmaindustria, de IQ Pharma, de AC Pharma, ¿no? Ellos aplican mucho lo que es la tecnología farmacéutica para poder realizar sus operaciones y crear nuevos medicamentos, ¿sí? Y la farmacogenética, pues, estudia cómo las variaciones genéticas en los estudios, en los individuos, pueden influir en la respuesta a los fármacos y la predisposición a efectos adversos. Para esclarecer un poquito más sobre las reacciones adversas, porque es un tema sumamente idóneo y que ustedes van a ver mucho cuando trabajen en oficinas farmacéuticas. Las reacciones adversas medicamentosas son efectos indeseados por los medicamentos y pueden complicar la salud de los pacientes. Por ello es fundamental que el profesional químico farmacéutico pueda hacer un seguimiento adecuado a la terapia farmacéutica. Las RAN, como se les conoce, ¿no? RAN, son efectos sumamente indeseados, ¿no? Por ejemplo, uno toma un medicamento para poder aliviarse, pero a veces el mismo mecanismo del medicamento te genera un daño, ¿no? Esa es una reacción adversa medicamentosa. Las RAN se clasifican de diversos tipos. Tenemos la RAN tipo A. Es la reacción adversa que se da cuando por el mismo mecanismo de los medicamentos en el organismo, ¿no? Hace poco les hablé sobre los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que son, por ejemplo, el naproxeno, el ketoprofeno. Cuando nosotros los tomamos, puede generarnos lo que es gastrolesividad, ¿no? Es una reacción adversa por mecanismo del medicamento mismo. Entonces, espero que esté claro ahí, ¿no? O sea, que un medicamento que tú tomes para un tratamiento te puede generar una reacción adversa por su propio mecanismo, ¿sí? Otro ejemplo que les puedo dar es un famoso, los antihistamínicos, ¿no? Que son para las alergias. Alguien, por ejemplo, ha tomado lo que es clorfenamina y le ha generado sueño, somnolencia, ¿cierto? Porque deprime lo que es el sistema nervioso central y generando somnolencia, ¿no? Por eso es que le da sueño al momento de tomar clorfenamina. Pero nosotros no queremos ese efecto, ¿no? Nuestro efecto que nosotros queremos es que limite lo que son la histamina dentro de nuestro organismo para inhibir lo que son las alergias, ¿cierto? Pero lamentablemente genera este tipo de reacciones adversas. La RAM tipo B se da cuando hay una reacción alérgica al medicamento. No está relacionada a su acción terapéutica, suele ser inmunológica. Ejemplos, shock anafilácticos. Eh, por ejemplo, cuando ustedes han ido donde un médico y antes de que les prescriban un antibiótico les hacen una prueba de sensibilidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para prevenir si no son alérgicos, por ejemplo, a las penicilinas, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros somos alérgicos a las penicilinas y tomamos una penicilina, ¿no? Va a generar una reacción alérgica, ¿cierto? Puede generarse eritemas, puede generarse broncoconstricción y generar algún tipo de paro. Entonces,
es idóneo saber a qué medicamentos somos alérgicos o no somos alérgicos, ¿no? Esa es una reacción adversa de tipo inmunológica que se llama RAN tipo B, ¿sí? RAN tipo C se da cuando hay un uso prolongado de medicamentos. Ejemplo, enfermedades crónicas. Por ejemplo, en personas diabéticas, en personas con presión arterial elevada, constantemente toman medicamentos ya de manera crónica, ¿no? Ahí ustedes deben tener, por ejemplo, un familiar que tiene diabetes o tiene presión arterial elevada y está tomando medicamentos de manera diaria. Estos medicamentos pueden generar a largo plazo reacciones adversas. ¿Por qué? Porque nosotros usamos dos órganos muy importantes en lo que es la absorción, la distribución de estos medicamentos, de los cuales son el hígado y los riñones, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos trabajar constantemente este hígado para que metabolice el medicamento y a los riñones para que eliminen lo que son los residuos, si lo hacemos trabajar todos los días con estos medicamentos, pues va a generar un tipo de nefropatía o va a generar algún tipo de riesgo hepático, ¿no? Entonces, a largo plazo, tomar muchos medicamentos va a generar una reacción adversa, ¿no? Otro tipo de reacción adversa que se puede presentar es a medicamentos que generan dependencia. Por ejemplo, los antidepresivos. Aquí viene muy importante el síndrome de abstinencia, ¿no? Que es cuando uno se altera porque no tiene algo, ¿no? Por ejemplo, cuando toman algún tipo de, no sé, clonazepam, alprazolam, ¿no? Y lo usan netamente para dormir. Pero su acción farmacológica en sí es más para calmar lo que es la ansiedad, ¿no? No es netamente para que ustedes tomen esta pastilla para que duerman, no, ¿cierto? ¿Y qué pasa después cuando le cortamos estos medicamentos a estos pacientes? Ya no pueden dormir, ¿cierto? Porque se han acostumbrado a lo que es a este medicamento para conciliar el sueño. Esta es una reacción adversa, porque es un síndrome de abstinencia, no te alteras, no puedes estar tranquilo hasta que no tomes el medicamento para poder dormir, ¿sí? Hasta ahora, con las reacciones adversas, ¿algún tipo de preguntas, algo que quieran enfatizar, preguntar? Ha levantado la mano. Alicia Valeriano. ¿Tienen el micrófono prendido? ¿Pueden activar su micrófono? Sí, buena. Le Hola, Víctor habla Pérez. Víctor Pérez de República Dominicana. Quiero saber si la clase la están grabando. La coordinadora está aquí Sí, presente. sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, todas las clases son grabadas y son enviadas al día siguiente a través de la comunidad, así que no hay ningún inconveniente por ello. Mañana se les va a enviar, ¿sí? Ok, Yo tengo muchas gracias. un problemita. Sí, cuéntame. Eh, Me perdí en esa parte de lo que estaba explicando de RAM y todo eso, o sea, de qué trato, o sea, de qué es, de ejemplos o qué, o sea, eso ahí me perdí yo. Ok, para enfatizar algo rápido, para avanzar con las diapos, ya que son regulares y quisiera que estén atentos a ello, ¿sí? Luego, al final de la clase, vamos enfatizando más en las preguntas, chicos. Ténganlas ahí para poder subsanarlas después, ¿sí? Con respecto a las RAM, son reacciones adversas a medicamentos. Cuando tú tomas algún medicamento, tiene una acción farmacológica que te va a ayudar con algún tipo de problema de salud, ¿cierto? Pero también puede generar algún tipo de reacción adversa, o sea, alguna reacción maligna no deseada. Y esto es donde tenemos que tener mucho énfasis en hacerle un seguimiento terapéutico a ello. ¿Sí? Bueno, espero dejar clara tu duda, Alexander. Seguimos con la clase, por favor. Vamos con algunos conceptos. Conceptos, fármaco. ¿Qué es un fármaco? El fármaco, también llamado principio activo, es una molécula que al ingresar al organismo genera un efecto terapéutico. Nos ayuda a prevenir o tratar una enfermedad, ¿no? En este caso,
Un fármaco puede ser, pues, un antidiabético, ¿no? Una metformina, ¿sí? Puede ser una metformina el fármaco. Otro concepto es excipientes, ¿no? ¿Qué son los excipientes? Son sustancias que ayudan a trasladar, estabilizar o manipular el fármaco. No tienen efectos terapéuticos. Aquí, en la industria farmacéutica, en la tecnología farmacéutica, utilizan muchos excipientes para los medicamentos de marca, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ayudar a que se pueda trasladar de una manera idónea, que el efecto terapéutico que uno quiera sea más efectivo, ¿no? O sea, esté en mayor alcance. Entonces los excipientes se utilizan más que todo en medicamentos comerciales, ¿no? Y por eso el mismo que el precio está un poquito más caro a un fármaco que puede ser un principio activo o medicamento genérico, ¿no? En caso de la metformina. Medicamentos. ¿Qué son los medicamentos? Contienen la composición del fármaco, principio activo, más los excipientes. Aquí es donde están los medicamentos de marca. ¿Qué quiere decir? Que son los fármacos, el principio activo, más los excipientes que te ayudan a que haya un mejor flujo del medicamento dentro del organismo. ¿Sí? Fármaco, recuerden, principio activo, y el medicamento contiene el excipiente que va a ayudar a que el producto ingrese de mejor manera al organismo. ¿Sí? Ok, pasamos. Diferencia entre medicamentos genéricos y medicamentos de marca, ¿no? Este es un tema muy controversial, demasiado controversial en el entorno farmacéutico. ¿Por qué? Por el precio, ¿no? A veces, ejemplos, cuando me han llamado en la botica para poder atender a algún cliente o un paciente, me dicen, ¿y cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia de estos medicamentos genéricos y de marca? ¿Por qué uno está más barato y otro está más elevado, no? Y, y vienen y me preguntan por qué, porque a veces no tienen la economía necesaria para comprar uno de marca, que de repente está 4 veces más, 5 veces más, ¿no? Entonces yo le doy este medicamento genérico, le dispenso ese medicamento genérico, con la finalidad de que pueda tratarse de una manera eficaz, porque los medicamentos genéricos son eficaces, y pueda ahorrar, ¿no? O sea, para su condición económica, pues es lo más factible que consuma estos medicamentos genéricos, ¿no? Puede tener algún tipo de reacción adversa a futuro, a comparación de los de marca, va a ser casi lo mismo, pero recuerden que por excipientes va a tener mejor distribución los de marca que los genéricos. Bueno, vamos a verlo para que vean muy bien las diferencias. Medicamento genérico. Un medicamento genérico es una versión de un medicamento original, también conocido como medicamento de marca, que ha perdido su patente y está disponible para ser producido y comercializado por diferentes fabricantes, una vez que expira el periodo de exclusividad del medicamento original. Quiero hacer énfasis en la patente, ¿no? Cuando un laboratorio extranjero, estadounidense, por así decirlo, Pfizer puede ser, genera una patente, ellos tienen 20 años para poder ponerle su marca a este medicamento y comercializarlo. En ese periodo de 20 años, ninguna industria más puede fabricar ese medicamento que ellos lo han hecho. Cuando se quiebra esta patente, o sea, cuando termina el periodo de 20 años, las demás industrias, al día siguiente nomás, ya fabrican estos medicamentos, ¿no? Y los sacan de manera genérica. Y esto por ello que se llama medicamento genérico, ¿sí? Entonces el precio ya va a ser pues sumamente menor porque ya todos lo van a fabricar, ¿no? Muy distinto a uno de marca a marca, o sea que netamente solo un laboratorio lo tiene exclusivo para fabricar, ¿sí? Los medicamentos genéricos contienen el mismo principio activo que el medicamento de marca original. Esto significa que tienen la misma composición química y producen los mismos efectos terapéuticos en el cuerpo, ¿sí? Como les comenté, los medicamentos genéricos son bioequivalentes. ¿Qué quiere decir bioequivalentes? Que hacen el mismo efecto, ¿no? Y va a ser eficaz para tratamientos, ¿sí? Los medicamentos genéricos tienden a ser más económicos que los medicamentos de marca, ya que los fabricantes no tienen que incurrir en los costos de investigación y desarrollo asociados con la creación de un nuevo medicamento, ¿no?
Entonces, los medicamentos genéricos los caracterizamos porque son bioequivalentes a uno de marca y porque son más económicos, ¿sí? Medicamentos de marca. Un medicamento de marca, también conocido como medicamento de marca registrada, es un fármaco desarrollado, fabricado y comercializado por una compañía farmacéutica específica, ¿no? Tómese el ejemplo de Pfizer que les comenté hace poco, bajo un nombre comercial o marca registrada. Cuando se desarrolla un medicamento de marca, la compañía farmacéutica puede obtener una patente que le otorga exclusividad para fabricar y vender el medicamento durante un periodo específico, generalmente alrededor de 20 años, ¿sí? A los 20 años, con un día, las demás industrias están en la potestad de poder generar este mismo medicamento. Y entonces, en su mayoría de industrias, ya fabrican lo que son una bioequivalencia, ¿no? Los medicamentos de marca tienden a ser más caros que los medicamentos genéricos u otros medicamentos equivalentes, ya que la compañía farmacéutica debe recuperar los costos de investigación, desarrollo, marketing y comercialización asociados con el medicamento. Recuerden que cuando se fabrica un medicamento, la industria, en los 20 años que tiene para poder vender este medicamento, tiene que recuperar toda la inversión que invirtió en el desarrollo de este fármaco, ¿no? Y es por ende que está un poco más caro. Aquí vemos unas diferencias, ¿no? Entre el medicamento genérico y de marca. ¿En qué se caracteriza que son iguales? Son eficaces los dos nos dan seguridad de que nos van a tratar tal enfermedad, ¿no? Y los dos tienen obviamente una calidad de medicamento, ¿no? Ningún medicamento puede salir, ya sea genérico de marca, al comercio sin tener una calidad específica, ¿no? Para eso están los entes reguladores. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos lo que es la DIGEMIC, ¿no? Que fiscaliza a todos los laboratorios que cumplan con un control de calidad en los medicamentos, ¿sí? Entonces, los dos cumplen con todas las condiciones de tratamiento. ¿Algún tipo de diferencias? Bueno, la diferencia más específica es el precio, ¿no? El precio de marca puede ser 4 o 5 veces más, depende del laboratorio, ¿no? Si es más reconocido, mucho más caro todavía. Los excipientes que les comenté, que es el vehículo que va a ayudar a que el medicamento se absorba de mejor manera, ¿no? Aquí sí el de marca le saca una diferencia al genérico. En la apariencia, ¿no? Porque el de marca es sumamente bonito, no sé, puede ser tipo gelatinoso, ¿no? La forma farmacéutica así, tipo gelatinoso, sumamente llamativo, incluso para los niños, ¿no? Un niño, pues, no va a tomar, por ejemplo, un paracetamol así que sepa que no tenga una buena apariencia, ¿no? Va a querer el rosadito, así de un laboratorio de marca, es más llamativo para poder tomarlo, ¿cierto? Esas son las diferencias, ¿no? Y bueno, el laboratorio que lo fabrica. Recuerden que el de marca es exclusivamente de un laboratorio que patenta ese medicamento. El genérico ya lo puede tener, pues, en su mayoría de laboratorios. Vamos a leer el chat. Ok. Sí, metformina, acá leí un comentario, metformina es netamente para diabéticos. Son los sensibilizadores de las células beta, de las glándulas, de la glándula del páncreas que genera insulina. Ya, elaboración del medicamento. Eh, Aquí vamos a detallar paso por paso cómo se elabora un medicamento. El laboratorio explora los posibles principios activos, ¿no? Como vimos en el principio. O sea, el laboratorio está constantemente investigando, desarrollando. Hay un área que se le llama ID, ¿no? Que es de investigación y desarrollo netamente laboratorio. Ellos son los que están constantemente viendo los principios activos, ¿no? Y viendo las normas para poder cumplir con ello y elaborar lo que son los medicamentos. La fase número 2 es el desarrollo del medicamento, ¿no? Ya aquí cumplen con los diversos procesos de manufactura, de buenas prácticas de laboratorio, ¿no? De la manufactura, de cómo se analiza el medicamento. Y luego, cuando ya tienen desarrollado el medicamento, pasa a una tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase?
que se va a estudiar su seguridad y eficacia. En estas fases de aquí pueden demorar años y años hasta que se den o se cerciore que realmente el medicamento es seguro y efectivo, ¿no? Para ello hay diversas pruebas. Por ejemplo, luego así rápido, ¿no? En COVID, en COVID se desarrolló lo que es la vacuna, ¿no? La vacuna Pfizer desarrolló su vacuna, Sinopharm también desarrolló su vacuna. Ellos agilizaron esta fase de acá, ¿no? La de pruebas. ¿Por qué esta fase de prueba? La agilizaron y automáticamente se pudo tener un antígeno que nos ayude a combatir, ¿no? Que nos genere inmunidad ante este virus tan letal que nos quitó a a muchas personas, ¿no? Entonces, en sí, el proceso dura años, pero por un tema de contingencia, en un problema totalmente de salud pública, pues se tuvo que acelerar el paso, ¿no? Una vez que se aprueba, ¿no? El ente regulador del país, una vez que aprueba el medicamento, que sepa que ya es seguro, que es eficaz, pues ya da la autorización de que este medicamento se puede comercializar, ¿no? De ahí viene todo el tema de marketing, ya viene todo el tema de logística, ¿no? De la distribución a los países, ¿no? En la fase número 5, el laboratorio tiene que gestionar la patente de este fármaco. Tiene que realizar cierto tipo de documentación para que la entidad reguladora le dé la autorización de que solamente ese laboratorio puede distribuir ese medicamento, ¿no? Durante 20 años, como les comenté. Y una vez que ya esté patentado y todo, como les comenté, viene la logística, ¿no? Se distribuye, así por ejemplo, en todo el Perú, ¿no? Las cadenas, Inca Pharma, Mi Pharma, no sé, Boticas Perú, Boticas Hogar y Salud, ¿no? O las boticas pequeñas, independientes, que cada uno puede emprender, ya pueden adquirir estos medicamentos mediante distribuidores que tengan autorización sanitaria. ¿Quiénes son los distribuidores que tienen autorización sanitaria aquí en el Perú? Las droguerías, ¿sí? Las droguerías son los únicos que pueden vender en cantidades grandes los medicamentos, ¿sí? Son distribuidores exclusivos aquí en Perú. Ningún otro tipo de establecimiento puede vender medicamentos en grandes cantidades, ¿no? Y estas droguerías de aquí tienen que distribuirle a establecimientos autorizados por la salud para que ellos puedan expenderlo, dispensarlo de manera en minoría, ¿no? Como son las farmacias y boticas. Entonces, el proceso es, el laboratorio lo produce, la droguería adquiere estos productos, ¿no? Del laboratorio y distribuye a nivel nacional a farmacias y boticas, ¿sí? Y solamente las farmacias y boticas con autorización sanitaria pueden dispensar o expender estos productos, ¿no? Y dice, profe, pero yo quiero vender productos farmacéuticos, ¿no? Una pregunta que me hacen constantemente. Profe, quiero vender productos farmacéuticos. ¿Cómo hago? Uy, hay que abrir nuestra botica, ¿no? La única manera de vender medicamentos es mediante una apertura de botica. Ahora, la apertura no es que sea solamente, uy, quiero abrir mi botica, lo armo bonito y ya. No, 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 no es así. Debemos nosotros pedir a una autorización sanitaria ante la entidad, que en este caso son las DIRESAS, aquí en Perú, ¿no? Las direcciones de salud, y ellos tienen que programarnos una inspección previa al local con todas nuestras áreas delimitadas, con todo nuestro cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, que vean que realmente el establecimiento está en condiciones de poder almacenar medicamentos y que sean dispensados. Una vez que ellos nos inspeccionen, van a tener que declarar un acta donde nos aprueban la autorización sanitaria, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos este documento de autorización sanitaria, como boticas y farmacias, recién vamos a poder vender lo que son medicamentos, ¿no? Ya vamos a poder poner lo que es nuestra farmacia. Y ya con esa autorización sanitaria, las droguerías nos pueden vender esos medicamentos, ¿no? Droguerías no pueden venderle a personas naturales, no. Tiene que ser sí o sí una farmacia o una botica. Si no, está multado. Hay un procedimiento sancionador que nos multa.
A ver, vamos a ver. Acá hay una pregunta que me dice, ¿cuál es la identidad reguladora? Ya, cuando me refiero a la identidad, me imagino que se ha distorsionado un poco la palabra, es entidad reguladora, ¿no? En este caso, a nivel nacional tenemos la máxima autoridad reguladora que ve todos los procesos de legalidad, que es la DIGEMIC, ¿no? Que ve lo que inspecciones netamente de laboratorios, y a nivel de boticas y farmacias y droguerías está viendo lo que son las direcciones de salud, ¿no? En este caso, por ejemplo, en ICA, puede ser la Dirección Regional de Salud, mediante la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? La DIGEMIC es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Recuerden, DIGEMIC, por la G, es general, o sea, a nivel nacional de Perú. Y DIREMIC, con la R, es Dirección Regional, o sea, netamente de una región, de medicamentos, insumos y drogas, ¿sí? Son los responsables de poder regular a nosotros, ¿sí? Bueno, luego que se comercializa, bueno, aquí está mal, el número es 20 años. Al cabo de 20 años el laboratorio pierde la patente y otros laboratorios pueden producir dicho medicamento, ¿sí? Ok, espero que esté claro ese punto. Vamos con las formas farmacéuticas. Las formas farmacéuticas se refieren a las diferentes presentaciones en las que se pueden administrar los medicamentos. Esas presentaciones están diseñadas para facilitar la administración, mejorar la absorción del medicamento, garantizar su estabilidad y cumplir con las necesidades específicas del paciente, ¿no? Encontramos diversas formas farmacéuticas a necesidad de lo que realmente pide el problema de salud, ¿no? Por ejemplo, algo así, por sentido común, alguien entra no sé, en un paro, ¿no? Un shock anafiláctico, que ya está generalizándose, y no le vamos a dar pues una pastilla, ¿no? Una tableta para que pueda calmar ese shock, ¿cierto? Es antilógico, no es ilógico, ¿cierto? ¿Qué le podríamos dar? Una ampolla, ¿verdad? Que ya entra directamente a lo que es la circulación sanguínea, ¿cierto? Por eso están las formas farmacéuticas, para cierto tipo de casos en la necesidad. Aquí vamos a ver más sobre estas formas farmacéuticas, ¿sí? Tenemos las siguientes formas farmacéuticas. Tabletas y cápsulas. Son formas farmacéuticas sólidas, de administración oral, que contienen el principio activo del medicamento junto con excipientes que ayudan a dar forma y estabilidad al producto. Las tabletas son comprimidos sólidos, mientras que las cápsulas son cáscaras gelatinosas que contienen polvo, líquido o gránulos. Pueden ser de liberación inmediata o de liberación prolongada, dependiendo de cómo se formule. Aquí, por ejemplo, de amarillo, podemos observar cómo es una tableta, ¿no? Aquí podemos ver que es dura, es sólida, ¿no? Lo han tomado, por ejemplo, un paracetamol, es una tableta, ¿sí? Es un comprimido que se absorbe de vía oral, ¿cierto? Lo toman ustedes a través de la administración por vía oral, por la boca. Lo mismo con la cápsula, solo que la cápsula tiene un recubrimiento así tipo gelatinoso, ¿no? Lo pueden ver. Y si ustedes lo abren, hay polvo, ¿no? Hay un polvito que es el principio activo. Entonces, estas son las formas farmacéuticas en tabletas y cápsulas, ¿sí? Por vía oral. Los tratamientos más comunes en qué se dan? En tabletas y cápsulas. ¿Sí? Aquí lo podemos observar. Tabletas y cápsulas. Aquí podemos ver más formas farmacéuticas. Tenemos lo que es las soluciones y suspensiones. Son formas líquidas de administración oral que contienen el principio activo disuelto o suspendido en un vehículo líquido. Las soluciones son homogéneas y el principio activo está completamente disuelto, ¿no? Está ya tipo acuoso, ¿no? Mientras que las suspensiones contienen partículas finamente divididas del principio activo suspendidas en el líquido, ¿sí? En soluciones y suspensiones encontramos los jarabes, ¿no? Los famosos jarabes. Por ejemplo,
las soluciones, perdón, son más formas líquidas, ¿no? Que ya está preparado para poder administrarse por vía oral también al paciente, ¿no? Podemos encontrar ahí lo que es ibuprofeno, ¿no? Ibuprofeno en jarabe, pueden verlo, y es una solución así, ¿no? Líquida, que ya está líquido, está para tomar. En cambio, las suspensiones no son homogéneas, o sea, no están todos en un mismo sentido, ¿no? Está, está, está suspendido, perdón. Está suspendido, está así por gránulos. Normalmente se combina con agua, ¿no? Se agita para poder recién realizarse tipo acuoso y poder administrarse por vía oral, ¿no? Un ejemplo que podemos tener ahí es la amoxicilina en suspensión, ¿cierto? A veces el médico nos dice, ¿no? Amoxicilina cada 8 horas, 5 ml. ¿No? Uy, vemos si solamente hay gránulos, no lo vemos así acuosa para poder administrarlo, ¿no? Al niño. Entonces lo combinamos con agua hasta cierto punto que ahí te indica y recién damos los 5 ml que te pide el tratamiento, ¿no? Entonces, los dos son obviamente por vía oral, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente que es inyecciones. Las inyecciones se pueden administrar por diversas vías, vía intravenosa, vía intramuscular, vía subcutánea o intradérmica. Y pueden estar en forma de soluciones, suspensiones o emulsiones estériles, ¿no? Proporcionan una administración rápida y controlada del medicamento directamente al torrente sanguíneo o al tejido objetivo, ¿no? Hay una pregunta que siempre hacen aquí y, y me hacen llegar constantemente, ¿no? ¿Por qué la inyección es más rápida que la pastilla? Porque la inyección automáticamente pasa a la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, al pasar a la circulación sanguínea, vamos a llegar al órgano diana, ¿no? Que es donde se realiza el efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora el dengue, ¿no? El famoso dengue, que se está dando a nivel nacional. Vemos que la fiebre pasa a veces los 38 grados centígrados, ¿cierto? Y ustedes van a los hospitales o a los seguros, ¿no? Van y automáticamente le ponen suero porque los están deshidratando, ¿no? El dengue los deshidrata. Y si ven también, les administran lo que es paracetamol endovenoso. ¿Por qué? ¿Por qué endovenoso y por qué no en tabletas? Porque el endovenoso, automáticamente, su acción va a ser rápida, ¿no? O sea, va a ser constante, va a ser rápido, va a ser al instante. Y se requiere porque el caso, porque si un paciente, no sé, tiene 39 grados centígrados, pues hay una alerta de que en cualquier momento se puede desvanecer, ¿no? Y no queremos eso. Entonces, las ampollas son sumamente factibles en este tipo de casos, ¿no? Bueno, pasamos a los supositorios. Son formas sólidas que se administran por vía rectal o vaginal y se disuelven o se funden a temperatura corporal para liberar el principio activo. Proporcionan una administración local o sistémica del medicamento. Suelen ser útiles cuando la administración oral no es posible, ¿no? Esos son supositorios. Ahí podemos ver el supositorio glicerina, ¿no? Con su forma ovalada para la introducción. Y pasamos a crema, ungüento y loción. Son formas farmacéuticas semisólidas que se administran, que se aplican sobre la piel, ¿no? De manera tópica, para administrar medicamentos tópicos. Promocionan una administración local del medicamento y pueden ser útiles para tratar afecciones de la piel como la irritación, la inflamación o las infecciones. Por ejemplo, en los futbolistas, ¿no? Los futbolistas a veces, no sé, tienen un golpe en la pierna, ¿no? Se les forma algún tipo de hematoma o tienen una inflamación muy protuberante, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se compran su diclofenaco en crema, ¿no? En crema o ungüento. Se compra su diclofenaco y se aplican en la zona donde está la inflamación, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya la inflamación está sobresalida, tiene una protuberancia, el medicamento tópico pues es sumamente efectivo en esta parte, ¿no?
Muy distinto a una inflamación en la garganta, por ejemplo, ¿no? Que es interno al organismo. La única manera de llegar a esa inflamación es mediante la circulación sistémica. Entonces se da mediante medicamentos orales, ¿no? O inyecciones, ¿cierto? Entonces, las cremas, ungüentos y lociones son netamente tópicos, ¿no? Una loción que se puede encontrar ahora es los repelentes, por ejemplo, ¿no? Encontramos repelentes que están siendo comercializados en gran escala por el tema del dengue, ¿cierto? El tema del dengue. Entonces, ahí, ahí se va viendo las formas farmacéuticas, ¿no? Vemos un sinfín de formas farmacéuticas que hay. Eh, bueno, estas son las formas farmacéuticas más comunes que podemos ver en el día a día, ¿no? Ya. Pasamos a un tema sumamente idóneo en la farmacología. ¿Por qué? A ver, aquí encuentro a alguien que ha comentado, las inyecciones son de más rápido efecto. Sí, sí, las inyecciones son de más rápido efecto porque llega directamente a la circulación sanguínea. Y ahora ustedes dirán, pero por qué la tableta, pastilla, también no es tan rápida como las inyecciones? ¿No? ¿Por qué no llegan tan rápido, no me hacen un efecto tan rápido en las inyecciones, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, justo en el tema que vamos a tocar. Otra pregunta más que me hacen es, profe, ¿y cómo sé cómo el medicamento sabe dónde me duele, ¿no? ¿Cómo el medicamento sabe dónde llega el dolor? También lo vamos a ver ahora, ¿no? Lo vamos a ver ahora, ¿sí? Este tema es sumamente importante, les pido que apunten bastante sobre la farmacocinética, farmacodinamia, tema sumamente amplio, ¿no? Que es la matriz, por así decirlo, de la farmacología. Con esto vamos a entender muchas cosas, ¿sí? Entonces, empezamos. Farmacocinética. Primero, para darles un previo análisis, la farmacología consta de dos procesos idóneos para que se cumpla lo que es el efecto terapéutico deseado, ¿no? Pasan por dos procesos eh, parametrados, que son la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿sí? La farmacocinética. La farmacocinética se encarga del estudio de los procesos que experimenta un fármaco dentro del organismo y después de su administración. Estos procesos incluyen la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco. Son fundamentales para comprender su efecto en el cuerpo. ¿Qué quiere decir cinética? La cinética es el movimiento, ¿no? Movimiento. Y fármaco, pues es el producto, ¿no? El medicamento. Entonces, ¿qué va a hacer? El movimiento del medicamento dentro del organismo, ¿no? Lo que el organismo le hace al medicamento, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el medicamento cuando ustedes lo tomen por vía oral? Lo primero, se va a absorber. Se puede absorber en el estómago o en el duodeno, ¿no? En estas dos partes se puede absorber. Estómago o duodeno, ¿sí? Luego pasa a una distribución por el torrente sanguíneo, ¿sí? Es aquí, en la distribución, donde el medicamento llega al órgano diana. Cuando me refiero a órgano diana, es el lugar donde está la infección o la afección dada, ¿no? Luego que ya el medicamento está en el organismo y eso es efecto, se tiene que metabolizar. Todo lo que entra al organismo se metaboliza. ¿Con qué finalidad? El metabolismo, pues, es el cambio psicoquímico de todas las sustancias que ingresan, ¿no? Por ejemplo, en bioquímica, si nosotros consumimos comida, ¿no? ¿Qué va a hacer el hígado mediante el metabolismo? Va a sacar lo que es los carbohidratos para generar energía, ¿no? En nuestro cuerpo, mediante la comida que nosotros consumimos, ¿no? Entonces aquí lo que va a hacer el hígado con el medicamento, pues va a transformarlo, ¿no? Va a transformarlo en una fase hidrosoluble
Cuando me refiero a hidrosoluble es que tenga mucha afinidad por el agua, agua, soluble, que penetra, ¿no? Penetra el agua. ¿Para qué? Para que pueda ser eliminado por las vías renales, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al baño a miccionar, por ahí se puede estar eliminando el fármaco, ¿sí? Entonces, el metabolismo cambia el medicamento de fase y se excreta, ¿no? ¿Se excreta por dónde? Por los riñones, ¿sí? Mediante la orina, ¿no? Hay una filtración glomerular y pasa a lo que es la micción. ¿Quién más puede eliminar fármacos? Pues se puede eliminar mediante sudor, mediante heces, ¿no? Mediante lágrimas, ¿no? Bueno, entonces la farmacocinética, recuerden, es el movimiento del fármaco dentro del organismo, ¿sí? Es lo que el organismo le va a hacer el fármaco. Aquí podemos ver el famoso ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Apúntenlo, por favor, porque es sumamente importante. En todos los medicamentos tienen una farmacocinética, todos los medicamentos tienen una farmacodinámica, ¿sí? Ok. Pasamos a enfatizar un poco más en estos parámetros, sumamente importantes. Ya. Absorción es el proceso mediante el cual el fármaco ingresa al torrente sanguíneo desde el lugar de administración, ¿no? Que puede ser la vía oral, al tracto gastrointestinal, ¿no? El tracto gastrointestinal se refiere al estómago, ¿no? La piel o los tejidos, ¿sí? La velocidad y la cantidad de absorción pueden variar según la vía de administración, las características del fármaco y las condiciones del paciente. Aquí hacer énfasis en, por ejemplo, la vía oral y la vía parenteral, ¿no? Que hace poco les cité sobre el tema de por qué uno es más rápido que otro. ¿Qué pasa? En la absorción, el medicamento tiene que pasar primero por la vía oral, ¿no? Por la boca, por la faringe, la laringe, hasta llegar al estómago, al duodeno. Y luego de eso, tiene que pasar por la vena porta hacia el hígado, ¿no? En el hígado, ¿qué va a pasar? Va a haber un efecto del primer paso, apunten esto, efecto del primer paso hepático, que es donde el medicamento va a perder una parte de lo que conlleva ello, ¿no? Si el medicamento es 100%, el efecto primer paso hepático se va a perder, por ejemplo, un 25%, ¿no? Algo referencial, no le estoy diciendo que sea eso, es algo referencial. Entonces, una vez que pierda esto, recién el hígado, a través de sus venas, va a pasar, ¿no? A la vena cava inferior, la vena cava inferior lo va a subir hacia el corazón, en la aurícula derecha, ¿no? Realiza todo lo que es la venas, la ventrícula derecha, y esto, a través de las venas de los pulmones, llega a oxigenarse, ¿no? La circulación sanguínea llega a los pulmones, se oxigena, pasa al corazón, y ahí recién va a pasar a nivel de circulación sistémico general, ¿no? O sea, es todo un proceso el medicamento. No es que solamente me lo tome y wow, ya me va a dar el efecto. No, el medicamento tú te lo tomas y va a tener que pasar todo ese proceso, ¿no? Hasta que llegue a una circulación sistémica general. Ya en la circulación sistémica general, pues va a llegar recién al órgano diana donde va a ser el efecto terapéutico, ¿no? Entonces, eso es la absorción. Recuerden el primer paso hepático que pierde parte del medicamento, ¿no? Otro parámetro farmacocinético aquí es la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad en los medicamentos? La biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco que llega a hacer efecto terapéutico. Entonces, en conclusión, un medicamento por vía oral va a llegar en su 100% a hacer efecto, no, ¿cierto? Y va a llegar en un tiempo idóneo, si estamos en una urgencia o una emergencia, a hacer efecto, no. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por toda la circulación sistémica, ¿sí? Tiene que pasar por todo ello
e incluso pasa por el primer paso hepático. Entonces, en tratamientos, ¿no? Sintomáticos que no son netamente de urgencia, sí es factible. Pero en una emergencia o una urgencia, no. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llaman? Los medicamentos parenterales, la administración parenteral, ya evitan lo que es la absorción, pasan por el primer paso hepático, evitan todo eso, ¿sí? Directamente ya pasa ¿a dónde? A la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, ya está en la circulación sanguínea, está en sangre, el órgano diana lo van a detectar rápido y van a hacer ese efecto terapéutico. Entonces, las diferencias es que, ¿por qué las ampollas son más rápidas, no? ¿Por qué las ampollas hacen efecto rápido? Por la circulación sistémica, que es el 100%, ¿no? Y la biodisponibilidad siempre es el 95 al 100%. ¿Qué quiere decir biodisponibilidad? Recuerden, es el porcentaje en el cual el fármaco hace efecto terapéutico. Entonces, por vía oral, por vía parenteral, que son las tabletas, no va a llegar a su 100%, ¿no? Y el efecto tampoco va a ser rápido. Pero por una inyección ya está en la circulación sistémica, entonces el efecto va a ser rápido y la biodisponibilidad también va a ser rápida, ¿no? O sea, va a ser casi a su 100%. ¿Sí? Entonces, eso tenga muy claro en lo que es una absorción de un medicamento. La distribución. Una vez en el torrente sanguíneo, el fármaco se distribuye por los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Este proceso está influenciado por factores como la liposolubilidad del fármaco, la unión a proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo en los tejidos y la permeabilidad de las membranas celulares. La distribución puede afectar la concentración del fármaco en los sitios de acción y su duración de acción, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté la distribución a nivel sistémico? Bueno, este parámetro farmacocinético es la distribución, ¿sí? Medicamentos que están liposolubles, ¿no? Los medicamentos que son liposolubles, cuando me refiero a liposoluble, es lipo, grasa, soluble, pues penetran las grasas, penetran todo tipo de tracto que hay en nuestro organismo y se va a absorber, se va a distribuir más rápido, ya que atraviesan todo de manera fácil. Muy distinto a un hidrosoluble, ¿no? Que es agua. Un agua no puede atravesar tan rápido los tejidos, ¿cierto? Lo que sí puede atravesar es el liposoluble. Entonces, eso influye bastante en la distribución de los medicamentos por vía oral, ¿sí? Aquí vamos a ver un esquemita para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Ok. Aquí podemos ver el esquema, ¿no? Vemos cómo la curva sube, llega a un pico, luego baja. Lo que hemos visto, que es la absorción y la distribución, va a ser hasta acá, hasta donde la curva está arriba, ¿sí? Este cuadro de aquí que vemos es la concentración plasmática, el margen terapéutico. Perdón, es el margen terapéutico, ¿no? ¿Qué quiere decir margen terapéutico? Que aquí, en este cuadro acá, va a hacer efecto el medicamento, ¿no? En esta línea inferior es la concentración mínima efectiva y esta línea superior es la concentración mínima tóxica, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si mi medicamento no llega a esta línea inferior, ¿no? A esta línea de acá? ¿Qué pasaría si no llega? No voy a tener un efecto, porque no está llegando al margen terapéutico, ¿cierto? No está llegando. Entonces, tiene que pasar un medicamento para que el medicamento tiene que pasar la concentración mínima efectiva para que haya una acción terapéutica. Si no pasa este cuadro, no va a haber acción terapéutica, ¿no? Por eso están las dosificaciones que hacen los médicos cuando prescriben los medicamentos. Y esta es la concentración mínima tóxica. ¿Qué quiere decir? Que si yo doy un medicamento, ¿no? Justo hace poco hablamos de toxicología. Si yo doy un medicamento y el médico me da, por ejemplo, 10 miligramos, ¿no? Acá, 10 miligramos de un medicamento. Estoy dentro del margen terapéutico. Pero ¿qué pasa si yo tomo 20 miligramos? Paso a la concentración mínima tóxica. ¿Y qué va a pasar? Pues va a generar una toxicidad, ¿no? Se va a generar una toxicidad. Entonces, para que el medicamento haga efecto y no genere reacción adversa, un efecto no deseado, debe estar dentro de este margen terapéutico. ¿Sí? Ese es el margen terapéutico. El medicamento no puede salir de este margen terapéutico.
Porque si no pasa, no va a haber efecto. Y si pasa, va a haber una acción no deseada, ¿no? Entonces, luego vemos cómo el medicamento va descendiendo, ¿no? Acá llega el medicamento mediante su distribución por sangre, acá llega a su pico y luego va bajando, ¿cierto? Vemos que va bajando. ¿Por qué baja? Por su metabolismo y por su excreción. Ahora vamos a ver un poquito más de ello, de cómo se metabolizan y cómo se excretan los medicamentos. Pero recuerden que la distribución es sumamente importante porque miren, ¿no? Si se distribuye de más por una dosificación excesiva, vamos a hacer que el medicamento sea tóxico. Pero si no seguimos un tratamiento adecuado, por ejemplo, si no seguimos las pautas del médico, no vamos a llegar a esta margen terapéutico. Y luego decimos, ¿no? Las típicas referencias que me hacen. No, pero el medicamento no hay efecto, ¿no? No hace efecto. Y yo le digo, pero ¿está siguiendo lo que es este tratamiento? No, tomé un día y otro día no tomé. Uy, entonces no vamos a llegar a este margen terapéutico deseado, ¿no? ¿Ok? Bueno, espero que hayan podido entender lo que es absorción y distribución, algo sumamente importante dentro de la farmacología, ¿sí? El periodo de latencia, como ustedes pueden ver, está aquí en este cuadrito y sube, ¿no? Sube hasta donde está la concentración mínima efectiva, ¿cierto? El periodo de latencia es el tiempo que demora el medicamento en hacer efecto. Por ejemplo, un medicamento por vía oral, ¿cuál sería su periodo de latencia? Depende de su distribución, ¿cierto? Pero un aproximado de 1 hora, 2 horas. Pero un medicamento por vía parenteral, ¿su periodo de latencia de cuánto será? 5 minutos, 10 minutos, ¿cierto? A lo mucho, porque ya va directamente a la circulación sanguínea. Entonces, este es el periodo de latencia, ¿sí? Apúntenlo porque este es sumamente importante. ¿Sí? Vean la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Ok. Excreción y metabolismo. Vamos primero con el metabolismo. Es el conjunto de procesos bioquímicos mediante los cuales el fármaco se transforma en el organismo, principalmente en el hígado, en metabolitos más hidrosolubles, como les comenté, ¿no? Necesita ser hidrosoluble, recuerden, hidroagua, para poder eliminarse por los riñones, que pueden ser fácilmente excretados por los riñones. El metabolismo puede activar, inactivar o cambiar la estructura química del fármaco, lo que puede afectar su efectividad, toxicidad y duración de acción, ¿no? El medicamento tiene que metabolizarse sí o sí. Y profe, ¿por qué tiene que metabolizarse si yo quiero que me haga un efecto? ¿No? ¿Por qué tendría que metabolizarse? ¿Por qué? Porque si nosotros, o si el organismo no metaboliza el medicamento se va a quedar en sangre, ¿no? A niveles séricos en sangre. Entonces, al quedarse dentro del organismo, recuerden que yo hablé sobre una reacción adversa crónica, ¿cierto? Así a tiempo. O sea, si el medicamento se queda netamente en el organismo, a corto plazo va a generar una reacción adversa del medicamento. Entonces, todo lo que entra tiene que salir, ¿no? Así como los alimentos, ¿cierto? Salen mediante lesiones o mediante orina, iguales con los medicamentos, ¿cierto? Pero en este caso influye mucho lo que es el riñón. ¿Qué pasaría si un paciente tiene dañado lo que es el hígado, ¿cierto? Ya sea por cirrosis, por hepatitis o algún tipo de patología? ¿Qué pasaría? No va a poder metabolizar lo que es el medicamento. Entonces, al no metabolizarse, es propenso a que haya efectos no deseados, ¿no? Efectos no deseados. Por eso es importante cuidar mucho el metabolismo, el hígado. Eh, es importante lo que es el metabolismo, ¿no? El metabolismo y el hígado es un órgano sumamente importante, no solamente con los medicamentos, sino con los alimentos. ¿Por qué? Porque si nosotros no metabolizamos lo que son los alimentos, ¿de dónde conseguimos energía? ¿No? Entonces, hay que cuidarlo, hay que tener noción, ¿no? Hay que tener mucho criterio, ¿no? No exagerar con lo que es dañar al hígado. Ahora pasamos a sección.
Es el proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolitos son eliminados del organismo, principalmente a través de la orina. Recuerden que siempre les he dicho que la orina es la principal acción por la cual se va a eliminar medicamentos. Y en menor medida a través de la bilis, el sudor, la saliva y el aliento. La velocidad y la cantidad de excreción dependen de factores como la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular, así como la solubilidad y la liposolubilidad del fármaco y sus metabolitos. Creo que hay una pregunta que dice liposolubilidad, la estoy viendo ahora. Recuerden, solubilidad es que puede penetrar, o sea, puede ingresar. Y lipo es grasa soluble, es hidroagua soluble que penetra el agua. Entonces nosotros para poder eliminar mediante la orina, que es acuoso, ¿qué necesitamos? ¿Que el medicamento sea liposoluble o que sea hidrosoluble? Que sea hidrosoluble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la orina es agua, ¿no? Entonces nosotros tenemos que eliminar el medicamento mediante el agua. Por ende, si es liposoluble, el medicamento no se va a poder eliminar de manera efectiva. Pero si es hidrosoluble, se va a eliminar de manera rápida y eficaz, ¿sí? Recuerden que si hay un medicamento que esté en el organismo mucho tiempo, hay una reacción no deseada. Entonces necesitamos que el riñón funcione de manera idónea, ¿no? ¿Qué pasaría en los pacientes que tienen hemodiálisis o diálisis, ¿no? Que su riñón está netamente deteriorado, por así decirlo, que no hay una filtración, no hay una excreción de solutos, ¿no? O sea, no pueden eliminar. ¿Qué pasaría? Si tienen un tratamiento crónico, va a tener constantes reacciones adversas, porque el medicamento se va a seguir sosteniendo en el organismo y no va a poder salir. Entonces, moraleja y algo más de concientización en lo que es cuidar mucho, lo que es el riñón también. Vemos que todos los órganos son sumamente importantes en nuestras funciones diarias, ¿no? Si no está el hígado, uy, no podemos metabolizar, no tenemos esa energía, ¿no? Por los alimentos. Si no está bien el riñón, pues no vamos a poder eliminar, ¿no? Todos los residuos. Recuerden que en los residuos hay electrolitos, ¿no? Sodio, y el sodio genera que haya, el sodio sal, genera que haya presión arterial elevada, ¿no? Por no poder eliminarse. Entonces, todo lo que conlleva que los órganos no estén trabajando de manera efectiva, ¿no? Bueno, entonces tenemos claro lo que es metabolismo y lo que es secreción, ¿no? El metabolismo nos va a ayudar a que se pueda cambiar de liposoluble a hidrosoluble el medicamento para que se pueda eliminar mediante el riñón. ¿Quién es el responsable del metabolismo? El responsable del metabolismo es el hígado, sí, muy bien. Muy bien. Ya, entonces, estos son los parámetros farmacocinéticos, ¿no? Cómo el medicamento llega a hacer efecto, cómo el medicamento se elimina, ¿no? Cómo el medicamento llega o sabe cómo me duele una parte, recuerden, mediante la circulación, por qué las ampollas son más efectivas o más rápidas que las tabletas, y cómo puedo eliminar este medicamento, ¿no? Que está en el organismo, los órganos que funcionan con nosotros. Bueno, espero que hayan podido aprender mucho de farmacocinética, es un tema sumamente amplio, muy bonito para poder aprender, ¿no? Mucha lectura, muchas ganas de querer cada día tener más conocimientos, ¿no? Les comento algo, yo me gusta mucho la proactividad, me gusta mucho estar en constante lectura, ¿no? O sea, cuando entro a algún tipo de trabajo me gusta investigar más, estar leyendo, no perder obviamente la parte teórica que es esto, ¿no? La farmacología, farmacotecnología, farmacovigilancia, o sea, no me gusta perderlo. Me gusta siempre estar leyéndolo, ¿no? Y la iniciativa que ustedes tienen de estar aquí es sumamente idóneo para su formación profesional, ¿no? Y también parte de ITEC, de tal vez esta ponencia gratuita, ¿no? Con la certificación que ya ustedes tienen que gestionarlo, que obviamente, pero les da la chance de que ustedes puedan estar interactuando, ¿no? Y conocer un poco más del tema o de algo que les interesa bastante, ¿no?
siempre traten de actualizarse, siempre traten de estar leyendo, ¿no? Por ejemplo, ahora salen unas normas de farmacias y boticas. Hace poco salió la resolución ministerial 220, ¿no? De los medicamentos genéricos. Hay diversos químicos farmacéuticos que tienen su farmacia y que están en contra de esta norma porque prácticamente nos están obligando a comprar medicamentos genéricos que de repente no, no son rentables, ¿no? Recordemos que al final una farmacia también es un negocio, entonces no es rentable. Y hay diversas normas que podemos refutar, no podemos ir leyendo, ¿cierto? Y yo normalmente asesoro también farmacias, boticas, ¿no? Mediante esas normativas, implemento lo que son las buenas prácticas de oficina farmacéutica, implemento lo que es el sistema de gestión de calidad dentro del establecimiento, ¿no? Apoyo mucho en el tema de recursos humanos también de las farmacias, ¿no? O sea, quién entra al establecimiento a trabajar, quién no entra, ¿no? Y siempre cuando llegan a las entrevistas, pues eh, me llegan así chicos con ganas de aprender, ¿no? O sea, con ganas de aprender. Pero, como les digo, ¿no? Es idóneo que ustedes sepan más o menos qué vamos a hacer adentro del establecimiento, ¿no? O sea, qué funciones hay por hacer, ¿no? Y quiero que me validen eso, ¿no? O sea, cómo me pueden validar esa información. Y todo es mediante un certificado. Bueno, sigamos. Farmacodinamia. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que se ocupa del estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos. Es fundamental para comprender cómo los fármacos interactúan con el organismo y producen sus efectos terapéuticos o adversos. Este conocimiento es crucial para el desarrollo y la optimización de tratamientos farmacológicos seguros y efectivos. ¿Se acuerdan que la cinética es el movimiento, lo que el organismo le hace al fármaco? O sea, el fármaco se mueve durante todo el organismo, ¿cierto? Se mueve, es una cinética, es un movimiento. La dinamia es la acción terapéutica, es lo que el medicamento le va a hacer al organismo. Farmacocinética, lo que el organismo le hace al medicamento, ¿no? Porque hay un primer paso hepático, pierde moléculas por ahí, tiene que pasar circulación, tiene que ir hasta el corazón, luego pasa una circulación sistémica, o sea, todo lo que el organismo le hace al medicamento. Pero la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al organismo, o sea, atraviesa todo ese proceso farmacocinético y llega a un órgano diana, ¿no? Y ahí va a ser la acción. Ahí vamos a tener este efecto deseado, ¿no? Por eso que dice, la farmacodinamia es el efecto del fármaco sobre el organismo. Algunos conceptos básicos de farmacodinamia, para que puedan entenderlo un poquito mejor. El mecanismo de acción es el proceso molecular mediante el cual un fármaco interactúa con su blanco biológico en el organismo, ¿no? Para producir un efecto farmacológico específico. Esto puede implicar la activación, la inhibición o modulación de receptores celulares, enzimas, canales iónicos o estructuras moleculares. Mecanismo de acción, algo más simple, más rápido, el efecto terapéutico del fármaco, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace un antiinflamatorio no esteroideo? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Reducir lo que es la fiebre, el dolor y la inflamación, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo de acción de un corticoide? ¿Alguien? Ya. El mecanismo de acción corticoide es inmunosuprimir, ¿no? Va a generar que las inflamaciones inmunológicas se reduzcan. Bueno, esos son los mecanismos de acción, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo de acción del captopril, ¿no? El famoso captopril. Reducir la presión arterial, ¿cierto? Y para ello hay diversos procesos fisiológicos de cómo se llega a reducir esa presión arterial, ¿no? Más adelante lo podemos ver. Receptores. Los receptores son proteínas ubicadas en la superficie celular o dentro de la célula que interactúan con los fármacos y desencadenan una respuesta biológica. Los fármacos pueden unirse a los receptores de manera selectiva o no selectiva. Lo que determina su especificidad
en su perfil de efectos. Cuando el medicamento pasa por la distribución a nivel sistémica, tiene que llegar a un blanco, o sea, tiene que llegar al órgano diana que yo le estoy comentando, ahí va a haber receptores que van a enlazarse con esas moléculas del fármaco para poder recién hacer efecto. Se puede estimular, ¿no? Puede estimularse o puede inhibirse, ¿sí? Entonces, los receptores son muy importantes, ¿para qué? Para que el fármaco, cuando llegue al órgano diana, se adhiera o se junte con este receptor y recién poder crear lo que es la acción terapéutica, ¿sí? Agonistas y antagonistas. Los agonistas son fármacos que se unen a receptores, recuerden, el órgano diana, receptores, los agonistas se van a unir aquí y van a activar una respuesta biológica, ¿sí? Van a activar una respuesta biológica. Por otro lado, los antagonistas son fármacos que se unen a un receptor, pero no activan una respuesta biológica. O sea, los antagonistas también se van a unir al receptor, pero no van a activar una respuesta, sino van a bloquear lo que ya se está generando. Entonces, en términos más claros, agonista se va a unir a un receptor, va a generar una acción terapéutica. Los antagonistas también van a llegar a un receptor, a un órgano diana, ¿no? Un receptor, y también va a generar una acción terapéutica, pero bloqueando, va a bloquearle ese receptor, ¿no? Bueno. Aquí hay una imagen donde podemos tener más claro lo que es un fármaco agonista, un fármaco antagonista y receptores, ¿sí? Es algo fácil de aprender. Aquí en celeste podemos ver qué es la sustancia, ¿no? O sea, el fármaco puede ser la molécula, pueden ser estas moléculas del fármaco, y en la distribución, en la circulación sistémica, en el órgano diana, póngale que eso sea el órgano diana, esto de acá, ¿no? Todo esto, hay un receptor, ¿cierto? Lo de azul. Este es un receptor. ¿Qué va a ser la molécula del medicamento, ¿no? Que es acá, lo celeste. ¿Cierto? Ok, aquí. Esta es una sustancia natural, ¿sí? En la primera imagen, recuerden. Segunda imagen, fármaco agonista. Ingresa el fármaco, está con amarillo, ¿sí? Pueden verlo, es amarillo, y el receptor es el azul, ¿sí? ¿Qué va a hacer el fármaco? El fármaco va a unirse a este receptor de aquí. Este es un agonista. Va a unirse y va a estimular a este receptor a hacer una acción farmacológica. Por ejemplo, algo así que les puedo explicar, algo rápido, detallado, es en la adrenalina, ¿no? La adrenalina, nosotros cuando tenemos miedo, o pónganle así, alguien nos quiere robar, automáticamente nosotros nos alteramos, tenemos diversos cambios, ¿no? Dentro de nuestro organismo. ¿Qué pasa? La presión arterial se eleva, ¿no? El corazón bombea con más fuerza, sentimos una respiración más profunda, ¿no? Nuestros ojos automáticamente generan miriasis, ¿no? Se amplían las pupilas para poder mirar mejor y ver a dónde podemos correr, ¿no? Para socorrernos. Entonces, la adrenalina tiene receptores en los bronquios. Así, la adrenalina tiene receptores en los bronquios. Pónganle que estos son los bronquios, ¿sí? Lo de fondo. Y este sector de aquí sea un receptor de adrenalina. Sí, esto azul, ¿no? ¿Qué va a pasar? El fármaco, yo siento que a veces, ¿no? En los pacientes asmáticos, por así decirlo, pacientes asmáticos tienen una broncoconstricción, ¿cierto? No pueden respirar bien, no pueden respirar profundo, por una acumulación, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el fármaco agonista? El fármaco agonista, el salbutamol, que es un inhalador, va a entrar a tu organismo, va a ir a los bronquios y al receptor va a estimularlo. ¿Qué va a hacer? Va a generar una broncodilatación, ¿no? Va a generar una broncodilatación, ¿sí? Y este fármaco de aquí deriva, el salbutamol deriva de la adrenalina, ¿sí? Sintetizado mediante la adrenalina. ¿Por qué? Recuerden que la adrenalina tenemos una respiración más profunda, ¿cierto? Entonces el fármaco va a mimetizar la acción de la adrenalina, ¿no? Aquí, en los bronquios. Muy distinto al fármaco antagonista. El fármaco antagonista
va a bloquear lo que es el receptor. ¿Sí? Uno estimula y otro bloquea. Sí, muy bien. Estimulación de los bronquios es solo el inhalador. Exacto. Estimula el receptor. El receptor que está aquí lo estimula el fármaco agonista. ¿Sí? Ok. Ya. Aquí vemos un cuadro donde podemos ver claro lo que es farmacocinética y farmacodinámica. ¿Sí? Recuerden, esto es la base de la farmacología, ¿no? Sumamente importante, sumamente idóneo para poder aprenderlo, para poder captarlo. Recuerden, no solamente deben quedarse con esta clase, deben seguir leyendo, deben seguir viendo videos, hacer referencia del Goodman, sigan buscando información, ¿no? Aquí vemos la dosis del fármaco administrado, ingresa, ¿no? Ingresa por vía oral, llega a una concentración del fármaco en la circulación sistémica, ¿no? Llega ya a la sangre, se distribuye en los tejidos, a la órgano diana, y por aquí hay una concentración del fármaco en sitio de acción, ¿cierto? Aquí. Vemos el efecto farmacológico, ¿no? El efecto deseado. Recuerden que por parámetros farmacocinéticos, ¿qué pasa si yo en este órgano diana de aquí, en este acá, ¿lo pueden ver? Que dice concentración del fármaco en sitio de acción. Ya. ¿Qué pasaría si yo aumento la dosis? ¿No? ¿Qué va a generar? Una toxicidad, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están facultados para poder prescribir medicamentos? ¿Los químicos farmacéuticos están facultados para poder prescribir medicamentos? ¿Alguien que sí me puede responder? ¿Melissa? No. ¿Quiénes son los profesionales facultados para poder prescribir medicamentos? Médicos, doctores, médicos. ¿Por qué están facultados? Porque ellos conocen el proceso fisiológico de la patología. Entonces, al conocer todo este proceso fisiológico, ellos van a tener clara la dosificación que se debe dar a un paciente, ¿no? Nosotros como farmacéuticos, como auxiliares de farmacia, como responsables de farmacia, ¿no? Debemos cerciorar, mediante una vigilancia al tratamiento, de que se cumpla. Debemos cerciorar de que si hay algún tipo de reacción adversa. Por ahí, casos extraordinarios, si el médico también, ¿no? Porque todos nos confundimos alguna vez, puede confundirse en la prescripción, nosotros poder comunicarlo, ¿no? Para que el paciente no sea afectado, porque han pasado casos, ¿no? Pero para ello nosotros también debemos estar con conocimientos previos en lo que es farmacología, ¿no? Y los sitios de acción. Entonces, los médicos son los facultados, ¿no? Los odontólogos también, obstetras también, ¿no? Para poder prescribir, ¿sí? Entonces, a una alta dosificación, toxicidad. Recuerden el margen terapéutico, ¿no? Las dos líneas, recuérdenlo. Si estamos dentro del margen terapéutico hay eficacia. Si pasamos la concentración mínima tolerante, toxicidad. Y si no pasamos la concentración mínima efectiva, no hay efecto terapéutico. ¿Sí? Ok. Luego hay una eliminación del fármaco metabolizado o excretado. ¿Sí? Esa es farmacocinética y farmacodinámica. Una ciencia sumamente amplia y muy llamativa, ¿no? Para estudiarla día tras día. Bueno, vamos a clasificación de los fármacos. Los fármacos pueden clasificarse de diversas formas según diferentes criterios, como su estructura química, sus indicaciones terapéuticas y vías de administración. Sí, los médicos tienen facultad de cambiar la prescripción que han realizado. Lo que los farmacéuticos, químicos farmacéuticos pueden hacer es, por ejemplo, ¿no? El médico te da, no sé, paracetamol de 1 gramo, ¿cierto? Te prescribe paracetamol de 1 gramo. Y en la farmacia, por ejemplo, no hay paracetamol de 1 gramo, ¿no? Pero lo tenemos con el nombre comercial de fetamol de 1 gramo.
que es lo mismo, que es lo mismo. Entonces, y es bioequivalente. Entonces, al hacer los mismos efectos, pues el tratamiento no se va a alterar en nada, ¿cierto? Pero sí se puede cambiar por un bioequivalente, o sea, que el medicamento sea lo mismo, pero con otro nombre comercial. ¿Se acuerdan al principio de los nombres de marca y genéricos? Ya, de ahí, ¿no? O sea, son iguales, solo que varía el nombre comercial. Entonces, ojo, los químicos farmacéuticos están facultados para cambiar el medicamento por un bioequivalente. No pueden cambiar la prescripción. Por ejemplo, si me da paracetamol, yo no puedo darle naproxeno. No. Por más que tengan la misma acción, o sean casi parecidos en acción, ¿no? No, no se puede dar. Sí se puede dar un bioequivalente. O sea, que sea un paracetamol, pero de marca, ¿no? Por ejemplo. Eso sí pueden hacer los químicos farmacéuticos. Ok. Vamos a ver un poquito de estructura química. Los analgésicos, los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, tienen una estructura química muy similar, ¿no? Entonces se diferencia por ese grupo. Son medicamentos que alivian el dolor, como el paracetamol. Imagino que todos conocen el paracetamol, ¿no? Muy eficaz en las fiebres, en los dolores agudos. Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, y los opioides, ¿no? Opioides ya es un medicamento de analgésico también, pero ya de mayor complejidad. Por ejemplo, cuando hay un postoperatorio o cuando el paciente no hace, ya no, el AINE no le hace efecto, ¿no? O sea, no le calma el dolor, ya se puede dar un opioide, ¿no? Pero obviamente bajo una prescripción médica. ¿Por qué? Porque los opioides ya no actúan a nivel periférico, actúan a nivel central. El actuar a nivel central puede generar dependencias, pueden generar muchas dependencias del fármaco, depresiones del sistema nervioso central y muchas reacciones adversas. Entonces, estos medicamentos son muy controlados, ¿sí? Aquí quiero hacer énfasis un poquito en medicamento controlado. El opioide, al generar alteraciones del sistema nervioso central, pues va a generar dependencia, ¿no? Como les comenté, por ende, es un medicamento controlado. ¿Qué quiere decir un medicamento controlado en una farmacia botica? Que no se puede dispensar o no se puede expender mediante no haya una receta médica, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces algunos pacientes se acostumbran a estos medicamentos, pero ya no están en tratamiento y por ahí les ha generado algún tipo de placer o les ha generado algún tipo de dependencia, van y adquieren estos medicamentos, ¿no? Pero no pueden mediante una prescripción médica. ¿Por qué? Porque les puede generar un daño futuro, ¿cierto? Los que toman el Prazolam, clonazepam, por ejemplo, tienen si les quitamos este fármaco de aquí, podrán dormir tranquilos, algunos sí, otros no, ¿cierto? Se pueden alterar. Entonces son medicamentos controlados. Normalmente no se pueden expender o dispensar así nomás. En boticas y farmacias está multado dispensar un medicamento controlado sin receta. Para eso hay libros psicotrópicos en el cual se lleva un control. Y la DIGEMIC o DIREMIC en este caso, que es los que nos regulan a las farmacias y boticas, son los responsables de ir revisando esos libros, ¿no? Que se cumplan con todas las normas. ¿Sí? Sí, tramadol es un opioide, pero es un opioide de acción más débil, ¿no? De acción más débil. Uno fuerte puede ser pues el fentanilo, ¿no? Que es sintético, opioide sintético. Recuerden que el opioide viene de la morfina, morfeo, ¿no? Morfina, morfeo, sueño, genera sueño. Entonces, el tramadol sí es opioide, pero es débil. Bueno, pasamos a antibióticos. Sustancias que inhiben o eliminan el crecimiento de microorganismos patógenos, como las penicilinas, cefalosporinas, quinolonas, entre otros. Antibióticos es un medicamento eh, que lo utilizan para muchas patologías, muchas afecciones, a veces de manera errónea, ¿no? ¿Por qué de manera errónea? Porque a veces tenemos infecciones virales, las cuales el patógeno es un virus, obviamente, por sentido común, y administramos lo que es antibióticos, ¿no? Y el antibiótico, pues, no va a hacer ningún tipo de efecto ante este virus, ninguno. ¿Qué va a pasar? La bacteria
que está en tu organismo generando la patología, automáticamente se va a acostumbrar a este virus, ¿no? Perdón, a este antibiótico, y va a generar una resistencia bacteriana. Entonces luego cuando queremos tomar un medicamento antibiótico, ¿no? Para cuando realmente hay una infección bacteriana, no nos va a hacer efecto. Entonces, hay que tener mucho criterio, ¿no? A la hora de prescribir, ¿no? Para los médicos, o en este caso, nosotros que a veces podemos tener boticas independientes a la hora de dar un antibiótico, ¿no? Recuerden que hay personas que son alérgicas a los antibióticos, ¿no? Ha pasado casos en el que, bueno, yo he tenido un caso en el que cerraron una botica porque una persona en esa botica le administraron un antibiótico y era alérgico, ¿no? Entonces, obviamente se desmayó porque le dio una reacción alérgica, la llevaron al hospital, ¿no? Pudieron salvarla, pero las personas denunciaron ante las entidades y la botica pues tuvo que cerrarse, ¿no? Y ya, bueno, yo como hago gestión documentaria, pues le hice lo que es el cierre definitivo de la botica, ¿no? Hice todo el trámite para que se pueda cerrar. Pero hay que tener mucho criterio con estos medicamentos, ¿no? Antidepresivos. Antidepresivos. Fármacos utilizados para trastorno del estado de ánimo, como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Estos fármacos también están sumamente utilizados de manera insólita, por así decirlo, ¿no? He detectado acá en Chincha boticas que dispensan estos antidepresivos sin recetas médicas. Y yo sé que les calman el síntoma de la euforia, ¿no? De no poder tomar este medicamento de alteración. Pero le hacen un daño a la salud pública porque al final generan dependencia, ¿no? Estos medicamentos son sumamente controlados. Sí, pasamos. Antihistamínicos. Medicamentos que bloquean la acción de la histamina y se utilizan para tratar alergias y síntomas de resfriado como la clorfenamina y la loratadina. Bueno, netamente estos medicamentos se centran mucho en lo que son alergias, ¿no? Tenemos aquí la famosa clorfenamina. Hace poco les dije una reacción adversa, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? ¿Cuál es la RAN de la clorfenamina? Les comenté hace un poco. Somnolencia, ¿cierto? Sueño, sí, muy bien. ¿Sería factible que, por ejemplo, un chofer de carreteras tenga alergias y por ahí se va a la botica y le apliquen clorfenamina en ampollas? ¿No? Puede causar un accidente, ¿cierto? Por eso hay que tener conocimiento sobre las reacciones adversas de los medicamentos. Antihipertensivos. Fármacos para tratar la presión arterial, ¿no? Como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores receptores de angiotensina, ARA2, los betabloqueadores, entre otros. Este tema es muy amplio, demasiado amplio. Hay una gama de productos antihipertensivos, ¿no? Que se usan constantemente. Aquí interviene mucho lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Puede ser un tema futuro a tratar, ¿no? Para yo poder darles una charla sobre este tema que es sumamente profundo, sumamente eh, bonito, ¿no? Para poder aprender, para poder interactuar con ello, ¿sí? Bueno, vamos a algo rápido para hacer unas preguntas breves y ya darle paso a la coordinadora. Por vía de administración, tenemos orales, fármacos que se administran por vía oral, recuerden las tabletas, las cápsulas, los líquidos orales, entre otros. Inyectables, tenemos medicamentos que se administran por inyección como intravenosos, intramusculares, subcutáneos, ¿no? Tópicos, ¿se acuerdan que hablamos de tópicos? Las cremas, los ungüentos, ¿no? Colirios, también colirios, claro, los colirios que se usan mucho para las afecciones del globo ocular. Inhalatorios, fármacos que se inhalan para actuar directamente en el sistema respiratorio como inhaladores
como broncodilatadores y corticoides, ¿no? Y el famoso salbutamol, que hablé hace poco. ¿El salbutamol de quién deriva? Lo comenté hace poquito. Recuerden, en agonistas, antagonistas, ¿eso agoniza la acción de quién? De la adrenalina, ¿no? Es un agonista adrenérgico de receptor beta 2. Así es su nombre. Bien. Rectal, medicamentos que se administran por vía rectal, como supositorios y enemas, ¿no? Aquí hay muchos casos pediátricos que se administran lo que son enemas, supositorios. Bueno, pasamos unas pequeñas preguntas. Voy a estar atento al chat. Sí, voy a estar atento al chat. Un paciente de 18 años es llevado de emergencia al servicio de urgencias por una sobredosis de drogas. ¿Cuál de las siguientes vías de administración es mejor para el antídoto a utilizar? Tenemos la vía oral, la vía intramuscular, la vía intravenoso, sublingual o ninguna de las anteriores. A ver. Vemos intravenoso, 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 intravenoso. Bueno, en su mayoría está poniendo intravenoso. Sí, muy bien. Intravenoso. Recuerden que la biodisponibilidad que es al 100% y hasta en la vena, ¿no? O sea, el mecanismo de acción va a ser sumamente rápido. El intramuscular también es efectivo, pero el periodo de latencia no es tan rápido como el intravenoso, ¿no? Es igual, su biodisponibilidad también es alta, pero en periodo de latencia, recuerden que es el tiempo, el intravenoso es más rápido, ¿sí? Sublingual. Aquí quiero hacer énfasis un poquito. Sublingual, por ejemplo, hace poco comentamos el captopril, ¿no? Es sublingual, vía sublingual. Este se pone en la parte inferior de la lengua, ¿sí? Y se absorbe mediante las mucosas, mediante las salivas que están ahí, ¿no? Cosas salivales, ¿cierto? Al estar en la cavidad superior, la cavidad superior, ¿sí? El sistema digestivo, recuerden esta boca, faringe, laringe, entra directamente a la vena cava superior. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a pasar por la absorción del estómago, que luego pasa al hígado, que hay un primer paso hepático, ¿no? Y luego recién pasa a circulación sanguínea. No. Aquí, al estar en la cavidad superior, ¿no? Del sistema digestivo, automáticamente por la vena cava superior pasa directo al corazón y ya entra a los pulmones y luego la circulación sanguínea, como les expliqué, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la biodisponibilidad de este fármaco, de estos sublinguales, van a ser mayores. ¿Por qué? Porque ya no hay primer paso hepático, o sea, ya no hay pérdida del medicamento. ¿Sí? Y el periodo de latencia también va a ser más rápido, ¿no? Por eso a veces ¿cómo se llama? En urgencias de captopril, perdón, en urgencias de presión arterial a veces se da captopril por vía sublingual, ¿cierto? Bien. Vamos a otra pregunta. ¿Cuál es la rama de la farmacología que se encarga de detectar, evaluar, entender y prevenir los efectos adversos de los medicamentos? A ver cuál tenemos. Estoy leyendo el chat. Ya. Farmacovigilancia. Sí. Bueno, veo que en su mayoría está escogiendo farmacovigilancia, sí. Recuerden que vigila los procesos del fármaco en sus reacciones adversas, ¿cierto? Entonces, farmacovigilancia, ¿quién la sé? Muy bien. Vamos a otra pregunta. ¿Qué es la biodisponibilidad de un fármaco?
Opción A es la reacción adversa del medicamento. Opción B es el tiempo en el que un fármaco genera su acción terapéutica. Opción C es el porcentaje de fármaco que llega al órgano diana. D es la eliminación del fármaco o ninguna de las anteriores. A ver, los leo. Ya, los estoy leyendo. Ok, bien, bien, bien. Aquí varios han fallado. Hay algunos que sí han respondido bien. Sí, muy bien, la C. Exacto, la C. Recuerden que el periodo de latencia es el tiempo. El tiempo que desde su administración hasta que haya un efecto terapéutico, ¿cierto? Ese es el periodo de latencia. ¿Recuerdan la curva? Y en la biodisponibilidad, como lo repito constantemente, es el porcentaje. El porcentaje en la que el fármaco llega a dar efecto. ¿Sí? Bien, vamos a otra pregunta. Están interesantes las preguntas. ¿Cuál de las siguientes vías de administración tienen que pasar por el efecto del primer paso hepático? Vía sublingual, vía oral, vía intramuscular, vía intravenosa, ninguna de las anteriores. Ahí los leo. Ya. Sí, la vía oral. ¿Por qué la vía sublingual no pasa por el primer paso hepático? Hace poco lo comenté. Por la vena cava superior, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Es interesante. Ya. Pasamos a la última pregunta. ¿Qué estudia la farmacodinámica? Tenemos, estudia el mecanismo de acción, estudia la eliminación del fármaco, estudia el metabolismo del fármaco, estudia la farmacovigilancia o estudia la distribución del fármaco. A ver, los leo. Muy bien. ¿Cuál sería el estudio de la farmacocinética? Bien, los estoy leyendo. La farmacocinética, ¿alguien? Muy bien. Porque el organismo hace el fármaco. Exacto. Bien. Bueno, eso sería con respecto a la introducción a la farmacología, ¿no? Justo se culminan las diapos. Espero que hayan podido estar atentos, ¿no? Hayan podido aprender un poquito de lo que es este tema tan amplio